Hola, bienvenido. Hoy vamos a ver cómo editar una fotografía en blanco y negro usando Adobe Lightroom 6. Vamos a seguir los pasos que ya hemos visto en anteriores vídeos y entradas del blog. Por cierto, te dejaré los enlaces bajo este vídeo en YouTube. Y a través de esos pasos vamos a comprobar cómo podemos pasar de esta imagen, que es la imagen tal y como salió de la cámara en la tarjeta de memoria, a esta imagen, que es el resultado de un proceso de revelado en 6 pasos. Los dos primeros pasos del proceso son identificar el mensaje y visualizar el resultado de la edición. Puedes hacerlo desde el módulo Biblioteca de Lightroom, no es necesario que vayas todavía al módulo Revelar, al que irías pulsando el botón D. Pero eso sí, es muy importante seguir estos dos pasos antes de comenzar a hacer ningún tipo de ajuste en el programa. Para identificar el mensaje a transmitir, que es el paso 1, nos preguntamos por qué hicimos esa foto y hacia dónde queremos que mire el espectador. La respuesta a ambas preguntas es el anciano en primer plano que mira directamente a cámara. Por tanto, ahora vamos con el paso 2, que es visualizar el resultado. Y yo personalmente, es algo que puede variar, evidentemente, tú puedes tener otra interpretación y está bien. Yo imagino esta fotografía como un personaje en primer plano que destaque frente a un fondo que aporta contexto, pero que, tal y como la fotografía sale de la cámara, tiene demasiado protagonismo en la fotografía. Por tanto, planifico el resultado pensando en aclarar el aspecto del anciano de forma que destaque más en la fotografía, aumentando ligeramente la exposición y su contraste, y hacer justo lo contrario en la parte de atrás, oscurecer ligeramente el entorno y bajar el contraste para que se convierta en un actor secundario en vez de algo tan importante en la fotografía. Un par de cambios más. Voy a tratar de forma separada dos zonas en la imagen, que son la toalla y los ojos. La toalla porque, tal y como está, se confunde con el fondo de la fotografía. Y los ojos porque, bien, siempre son una parte que reclama mucha atención y por tanto vale la pena trabajar ligeramente más en ellos que en el resto de la escena, cuando se trata de un retrato. Voy a recortar ligeramente la fotografía para dejar fuera este trapo de la izquierda y para corregir un poco su inclinación, que en este momento tiende a caerse ligeramente hacia la izquierda, y voy a restar luminosidad en las partes más luminosas del fondo para que no llamen tanto a la atención. El proceso de revelado comienza realmente en el paso número 3, puesto que el 1 y el 2 consisten básicamente en la visualización y la planificación de lo que vamos a hacer. Estamos en el módulo biblioteca, donde podemos ver una serie de fotografías. Para ver una fotografía en concreto pulsamos E y desde el módulo de biblioteca en vista de una sola fotografía, si pulsamos D nos vamos al módulo revelar. El módulo revelar es donde podemos hacer todos los ajustes. Fíjate en que hay unas zonas en la imagen que están marcadas en rojo. Eso es porque tengo activado el aviso de altas luces. Se activa con la tecla J. Si pulso J, puedo activar y desactivar este aviso, que se traduce en el histograma con un triángulo blanco en el lado de las luces o en el lado de las sombras, allí donde se pierda detalle. Estamos en el paso 3, que consiste básicamente en minimizar las distracciones, y hemos identificado dos distracciones. La primera es el recorte de la fotografía. Habíamos decidido eliminar este trapo de la esquina superior izquierda. Voy a dar a R para ver la herramienta de recorte y, manteniendo la proporción, arrastro el marco. Y aparte voy a corregir ligeramente la inclinación. Para eso me valgo de las líneas que tiene la propia herramienta para que me muestre cuando está recto. Una vez que me gusta el resultado, que por cierto puedo ver sin mostrar el resto de herramientas pulsando el botón L, como te decía, una vez que me gusta el resultado, pulso Enter y me quedo con ese recorte. Y ahora vuelvo a pulsar a L para ver las herramientas. Voy a corregir las altas luces, que era lo que te decía en la primera parte del revelado, que consiste en restar luminosidad en las partes que han perdido detalle por tener un exceso de luz. Abro el panel básicos, me voy al mando altas luces y muevo el deslizador hasta que esa marca desaparezca. Llego
Ves que a partir de 45 ya no tengo ningún tipo de recorte, ya no hay ninguna zona en la fotografía marcada en rojo y doy por finalizado. Con estas dos acciones, recortar la fotografía, enderezar el horizonte y corregir las altas luces, doy por finalizado el paso 3. El paso 4 son los ajustes globales. Esto significa que lo que hagamos a partir de ahora va a afectar a toda la fotografía. Normalmente consiste en ir explorando el panel básicos e ir actuando sobre los distintos deslizadores para afectar de una forma global a toda la imagen. En este caso, como tenemos dos zonas que queremos tratar de forma muy diferente, como habíamos hablado en esta parte, como queremos tratar de forma muy diferente a la persona y al fondo, no vamos a hacer ajustes globales en cuanto a la exposición, contraste, etcétera, porque queremos tratarlos por separado. Sí vamos a irnos a curva de tonos y vamos a escoger un contraste un poco más potente, que puede ser contraste medio o contraste fuerte. Vamos a partir de un contraste fuerte y vamos a cerrar curva de tonos. Te comentaba que este es un procesado en blanco y negro, así que nos vamos al panel HSL color blanco y negro, pulsamos sobre blanco y negro y esto nos convierte automáticamente la fotografía en un blanco y negro. Y aquí tenemos la posibilidad de actuar sobre los distintos canales de color para aclarar unas zonas y oscurecer otras. Empezamos moviendo los deslizadores y vemos cómo afecta la fotografía. Cuando pulso, por ejemplo, el deslizador rojo, cuando lo muevo veo que efectivamente la cara del personaje principal, por ejemplo, se va aclarando, que es algo que me interesa. Voy al naranja y como es un canal muy similar al rojo, pues voy a moverlo en el mismo sentido. Puedes hacerlo yendo canal a canal o puedes escoger este selector, ponerte en una zona de la fotografía de un determinado color y actuando Lightroom es capaz de saber si pulsas y mueves hacia arriba o hacia abajo, Lightroom va a aclarar todas las zonas de la imagen, va a aclarar o oscurecer todas las zonas de la imagen que tienen ese mismo color. Fíjate, ese cubo de atrás es azul y lo que está haciendo es cambiar los valores del canal azul. Vamos a poner todo donde estaba a 0 porque preferimos ir color a color por separado. Vamos al amarillo, que lo vamos a oscurecer ligeramente. Esto evidentemente es una interpretación completamente personal. Tú puedes coger la misma fotografía y tomar decisiones completamente distintas. Lo que estamos haciendo aquí es aclarando o oscureciendo distintos colores en la fotografía original. Y eso se traduce en tonos de gris más claros o más oscuros. Fíjate que han aparecido unos pequeños puntos de altas luces de nuevo que lo podemos corregir volviendo hacia atrás. Pero vamos a acabar antes con la conversión. Movemos, vamos al verde, vemos cómo afecta la fotografía. Aquí me he pasado, es muy oscuro el verde, pero quizás un valor cercano a 30 puede tener un comportamiento interesante. Agua marina. Vamos a oscurecer también. El azul. Vamos a oscurecer el azul porque básicamente el azul está en el fondo y nos interesa que tenga menos peso en la fotografía. Que sea más oscuro, quería decir. Y con esto y el púrpura, veis que oscurece algunas zonas. Si tiendo hacia la derecha las aclara y voy a ir ligeramente hacia la izquierda, quedando un valor aproximadamente de -10. Como al mover estos deslizadores ha vuelto a aparecer zonas donde se pierde detalle por altas luces, aunque son muy pequeñas lo podríamos dejar, pero vamos a volver al panel básicos y vamos a corregirlo ligeramente hasta que desaparezca. Ves que en 51 ya no tenemos recorte. El paso 5 son los ajustes locales. Vamos a usar el pincel de ajuste que está en la parte superior izquierda y vamos a pintar distintas zonas de la imagen con unos determinados valores para darles más y menos peso en la lectura global de la escena. Vamos a empezar con el fondo, que cuando te comentaba lo que quería hacer en la fotografía, habíamos dicho que queríamos bajar exposición y contraste en el fondo. Así conseguiremos que el primer plano
el anciano que mira a cámara destaque todavía más. Y para eso lo vamos a hacer aclarando al anciano y aumentando su contraste y además reduciendo la exposición del fondo. Volvemos a Lightroom, pulsamos sobre pincel de ajuste y vamos a crear un ajuste con menos exposición, es decir, que oscurezca aquello que pintemos. Por ejemplo, vamos a empezar con 0,8 de paso, 0,8 décimas de paso. Vamos a bajar el contraste porque queremos que el fondo no tenga tanta presencia. Vamos a irnos, por ejemplo, a 40, a menos 40, y vamos a reducir básicamente también la claridad para que tenga menos detalle la parte de atrás. Cambiamos el tamaño del pincel. Recuerda que esto lo puedes hacer en este deslizador que se llama tamaño. Aquí puedes tener los pinceles A y B definidos con distintos valores. Vamos a usar el B, por ejemplo, un tamaño bastante grande porque queremos pintar en el fondo y es una zona muy extensa. Activamos la marca de pincel con la tecla O y empezamos a pintar en el fondo. Esto va a marcarnos, a señalizarnos dónde estamos aplicando el efecto que hemos escogido con los deslizadores. Este efecto de exposición negativa, de contraste y de claridad negativos también. Pinto completamente el fondo, me aseguro que no quede ninguna zona sin cubrir. Tengo que tener mucho cuidado cuando me acerque a la cabeza del protagonista para no pintarlo con este efecto, con este pincel que tiene el efecto contrario al que nos interesa. Cerca de él voy a reducir ligeramente el tamaño del pincel para poder pintar de una forma más precisa sin pasar por encima de su rostro, que no quiero oscurecer. Pintando alrededor. Si en algún momento me paso, tengo la posibilidad de borrar algo que haya pintado. Y ahora lo vamos a ver porque hay una zona efectivamente en la que he pintado encima del protagonista y no tenía que haberlo hecho. Para eso pulso el botón Alt, el símbolo más se convierte en un símbolo menos y borro el pincel allá donde no quería aplicarlo. Voy a pintar un poco más alrededor de su cabeza para que el efecto sea más progresivo. Muy bien, hemos visto entonces cómo escoger un pincel, cómo asignar unos valores y cómo ver dónde estamos pintando con él. Voy a pulsar O para dejar de ver esta mancha roja, pero apreciar efectivamente el efecto que tiene este pincel sobre el fondo. Te fijas, ahora es mucho más oscuro. Vamos a pulsar Y para ver la fotografía original. Ves que ahora, aunque es en blanco y negro, también es fácil apreciar que el fondo es mucho más oscuro que antes. Vuelvo a pulsar Y y como creo que aún puedo oscurecer un poco más el fondo, voy a los ajustes del pincel que ya está aplicado y los voy a modificar ligeramente. Voy a bajar todavía un poco más la exposición hasta -1. Eso quiere decir que he bajado un paso completo de exposición con este pincel en el fondo y voy a reducir ligeramente el contraste todavía un poco más. Ahí, perfecto. Al final este pincel que afecta a todo el fondo tiene unos valores de -1 de exposición, de -50 de contraste aproximadamente y una claridad negativa de -10. Eso hace que el fondo tenga ahora mucha menos presencia que antes. Seguimos con los ajustes locales y ahora vamos a actuar sobre la cabeza y la parte del tronco que se ve del protagonista. Fíjate que cuando tienes seleccionado el pincel de ajuste, puedes activar y desactivar su efecto, su visualización con este botón de aquí. Si lo desactivas, ves que efectivamente esa zona que hemos afectado con una exposición negativa y menos contraste se ve mucho más luminosa. Vuelvo a activar el pincel y se oscurece. Como habíamos dicho, hemos decidido que para que la figura en primer plano destaque todavía más, vamos a aumentar ligeramente su exposición y vamos a darle más contraste. Así pues, volvemos a Lightroom y creamos un nuevo pincel de ajuste pulsando Nuevo y
hacemos doble clic en todos los valores que antes tenían pues una cierta magnitud para que se vuelvan a cero y vamos a escoger una exposición positiva. Empezaremos en medio punto, por ejemplo. Vamos a aumentar ligeramente el contraste para que su efecto sea el contrario al del fondo, es decir, que esta parte tenga más contraste, además de que el fondo tiene menos. Y vamos también a aumentar ligeramente la claridad para que el detalle, para que la textura de su cara sea todavía más evidente. Vamos a empezar en 30 y después si queremos lo podemos aumentar. Tengo un pincel por tanto con una exposición positiva 0,30, un contraste de prácticamente 30 y una claridad de 30 también. Y voy a empezar a pintar sobre la cara del anciano activando la visualización del pincel de ajuste. Pulso O y comienzo a pintar sobre su cara y sobre su ropa, asegurándome de llegar a todas las zonas. Y en caso de que me pase, podemos hacer como antes, pulso Alt, eso convierte el más en un menos y por tanto el pincel borra en lugar de pintar y corrijo en aquellas partes en las que pues me he salido, como cuando coloreábamos los ejercicios del cole y nos salíamos de la línea de puntos, exactamente igual. Desactivo, voy a borrar todavía un poco más alrededor de la toalla porque, vaya, he pintado, he borrado sin querer encima de su cara. Vuelvo a pintar y lo cubro completamente. Bien, tenemos por tanto, hemos pintado la cabeza y los hombros con un pincel con una exposición positiva, con un contraste positivo también y con una claridad positiva. Quito O y veo cómo afecta este pincel que acabo de aplicar. Como ves ahora, bueno, pues su cara tiene mucha más presencia y para demostrarlo vamos a desactivar los pinceles. Fíjate en su cara cómo ahora es más clara y destaca más sobre el fondo. Creo que todavía puedo aumentar todavía un poco más la exposición. Me aseguro de tener seleccionado este pincel. Lo sabes porque el botón donde comenzaste a pintar tiene una marca en negro. Y voy a aumentar ligeramente la exposición. Creo que podré llegar probablemente hasta 40. Y vamos a aumentar ligeramente también la claridad, que no es otra cosa que la textura. Vamos a subir también 10 puntos y vamos a ver si nos convence el efecto. Creo que es correcto. En la parte izquierda puedes ver el panel historia. Aquí te va a enseñar todos los pasos que has dado y en cualquier momento puedes volver a un paso atrás, si así lo quieres. La fotografía vuelve al punto en el que estaba en ese paso en concreto. Esto es muy cómodo. Si desde algún punto no te gusta lo que has hecho, puedes volver atrás. Volvemos al último paso para continuar donde estábamos. Fíjate que ahora la cabeza destaca mucho más sobre el fondo, es mucho más evidente su presencia. Creo que algo que podemos hacer también es aclarar ligeramente las sombras, oscurecer, perdón, las sombras, porque eso también hará que destaque un poco más y que su cara tenga más volumen. Vamos a reducir hasta menos 20 y vamos a activar y desactivar la visualización del pincel de ajuste para ver cómo va la foto. Fíjate que antes, en cuanto habíamos convertido a blanco y negro, pues prácticamente el fondo y la cara se confundían y cómo al haber aplicado dos pinceles, uno sobre el fondo oscureciéndolo y otro sobre la cara aclarándola y dándole más contraste, pues esta situación se invierte y ahora el personaje es mucho más evidente, mucho más protagonista de la fotografía. Y ya para finalizar los ajustes locales vamos a tratar dos formas de la fotografía de una manera muy concreta. Eran estas dos. La primera es la toalla, porque como ves hay zonas en las que prácticamente se confunde con el fondo de la imagen, y la otra parte son los ojos. Siempre que haya unos ojos mirando a cámara nos conviene dedicarles unos segundos para que ganen un poco de presencia. Volvemos a Lightroom y vamos a aplicar un nuevo pincel de ajuste
Primero quitamos todos los valores y vamos a aplicar un pincel de ajuste con un valor de claridad alto. Claridad en realidad lo puedes traducir por textura. Nos vamos a la fotografía y pintamos sobre la toalla. Voy a activar la vista de la zona pintada con la tecla O para poder comprobar que he aplicado el efecto donde quería. Voy a borrar esta parte que he pintado en la frente que no quería afectar con estos valores y un poco en el fondo también. Y ahora vamos a pulsar la barra espaciadora para aumentar el tamaño de la fotografía para que los ojos supongan una extensión suficiente para trabajar sobre ellos, y vamos a crear un nuevo pincel. Vamos a nuevo y vamos a crear un pincel que tenga exposición positiva. Vamos a empezar con 30 quizás, 0,30, aumentar ligeramente el contraste y vamos a aumentar también ligeramente la claridad que ya estaba activada del pincel anterior. Y empezamos a pintar sobre los ojos para que ganen un poco de presencia. Pintamos en uno, después en otro. Corregimos para borrar las zonas que no deberían estar afectadas, porque además en este caso pues no sería normal que el entorno de los ojos fuera mucho más claro que el resto de la cara. Y quitamos el pincel para comprobar que efectivamente supone una diferencia. Vamos a activar y desactivar el pincel para comprobar cómo se notan, cómo se aprecian todas estas acciones que hemos llevado a cabo. Y como veis, efectivamente ha cambiado completamente el aspecto de la cara, que es lo que en este momento tenemos a la vista. Volvemos a encajar la fotografía en pantalla y con esto podemos dar por finalizados los ajustes locales. Recuerda que hemos aplicado un ajuste local al fondo, otro ajuste local a la cabeza y a los hombros, otro ajuste local a la toalla y un último ajuste local a los ojos. Esta era la fotografía sin ningún tipo de ajuste local aplicado, y esta es cuando todos los pinceles entran en juego. Como ves, es muy distinta. Después de los ajustes locales, llega el turno de hacer las últimas correcciones. Desactivamos los pinceles de ajuste y nos vamos al panel Detalle. Este panel nos permite efectuar un enfoque y también reducir el ruido, si es el caso que nuestra fotografía tenga ruido derivado de un uso de un valor ISO muy alto. Podemos ver una zona de la imagen ampliada al 100% en este cuadro a la derecha, o podemos escoger qué zona queremos verificar a través de este pequeño icono que tiene justo al lado. Nos situamos encima de la zona de la fotografía que nos interese y la dejamos fijada para comprobar el efecto de lo que vayamos haciendo. Nos interesa en este caso que sea la cara del anciano la parte en la que podamos ver qué efecto tiene lo que vamos cambiando. Realmente no es una fotografía que tenga mucho ruido, a pesar de que fue hecha en el interior, así que podemos limitarnos a reducir ligeramente el ruido hasta un valor quizás de 20, muy aproximadamente. Vemos en el cuadro cómo se aplica en tiempo real. Aquí podemos desactivar y activar la corrección que hemos hecho y apreciar si efectivamente hemos acertado con el valor o necesitamos un poco más. Esta es esa zona de la fotografía antes de corregir el ruido y después de corregir el ruido, que pues es un poco más suave. Y ahora vamos a efectuar el enfoque. El enfoque depende mucho del tipo de archivo que tengas, pero es algo que tienes que hacer siempre. El valor depende del tipo de archivo. Nosotros en esta fotografía, que fue hecha con un sensor X-Trans de Fuji, pues hemos comprobado en anteriores imágenes que estos valores pues dan una buena salida.
y los aplicamos sin más. Comprobamos efectivamente cómo se traduce en la fotografía y una vez que hemos llegado a la conclusión de que son correctos, podemos cerrar el panel detalle. Y con esto hemos finalizado la edición de la fotografía. Si pulsamos en Y podemos ver el antes y el después. Es muy ilustrativo volver a ver la fotografía perfectamente procesada y buscar en el paso correspondiente del panel historia donde hicimos la primera conversión a blanco y negro, que era este punto de aquí, en el paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si pulsamos en el paso en el que convertimos a blanco y negro por primera vez, podemos ver la enorme diferencia que hay entre lo que nos propone Lightroom por defecto y lo que podemos llegar a conseguir nosotros mediante la mezcla correcta de los canales y los ajustes locales. Voy a pulsar en la fotografía tal y como la había convertido Lightroom para que veas el cambio. Esta es la fotografía como habría quedado de haber confiado a Lightroom la conversión a blanco y negro y sin ajustes locales. Y si nos vamos al último paso de la historia, vas a poder comprobar cómo es el resultado al que hemos llegado. Como ves, mucho más dramático, más efectivo y sobre todo consiguiendo el objetivo que nos habíamos marcado, que era que el pescadero que mira directamente a cámara destacase mucho más sobre el fondo. Nada más, espero que te haya resultado útil, no dejes de compartirlo en tus redes si ha sido así y si te ha gustado esta entrada y considera la posibilidad de suscribirte al canal y al blog. Gracias.